Bienvenidos a un nuevo video de Biología 2 con el tema ovogénesis y espermatogénesis, con la licenciada Delmi Figueroa para los estudiantes de décimo de BTP-BCH del INTAE Educación a Distancia. Bueno, vamos a desarrollar unas preguntas de conocimientos previos. ¿Dónde se producen los espermatozoides? Pues se producen en los testículos, que son los órganos reproductores masculinos. Tenemos otra pregunta. ¿Dónde se producen los óvulos? La formación de los óvulos tiene lugar en los ovarios, que son los órganos reproductores femeninos, pues el óvulo es una célula haploide que constituye el gameto femenino. ¿Por qué las mujeres presentan un ciclo menstrual? Bueno, al empezar la pubertad, que es cuando se logra la madurez sexual, aproximadamente entre los 10 y 14 años de edad, la mujer experimenta cambios fisiológicos en su cuerpo. ¿Y qué producen los cambios en la pubertad? Pues la presencia de hormonas sexuales, llamadas testosterona, progesterona y estrógeno. ¿Y cuáles son esos cambios? Crecen senos, caderas anchas, vello púbico, en brazos, piernas, axilas y la voz más aguda. Es entonces que ocurre la primera menstruación, que es el proceso que prepara el útero de la mujer para el embarazo, cada mes, que ocurre en un periodo aproximadamente de 28 días. Sin embargo, el 90% de las mujeres presentan ciclos entre 24 y 36 días. Durante la menstruación se produce un sangrado vaginal debido al desprendimiento de la capa funcional del endometrio. Tema gametogénesis. Bueno, la gametogénesis encierra los dos conceptos. La gametogénesis masculina es la espermatogénesis y la gametogénesis femenina es la ovogénesis. Las gónadas u órganos sexuales primarios son los testículos en los hombres y los ovarios en las mujeres. Dichas gónadas producen células sexuales o gametos por medio de procesos de meiosis que dan como resultado 4 gametos y secretan hormonas sexuales. El papel reproductor del hombre es fabricar gametos masculinos, llamados espermatozoides, y el papel reproductor de la mujer es producir gametos femeninos, llamados óvulos. La ovogénesis es la gametogénesis femenina. Bueno, en el desarrollo preembrionario, que es el desarrollo temprano, cada embrión pasa por un periodo en el que es potencialmente hermafrodita. La ovogénesis es el proceso de formación de óvulos en un feto femenino en desarrollo. Las ovogonias, células precursoras femeninas, se multiplican rápidamente para aumentar su número y después sus células hijas, los ovocitos primarios. En el momento del nacimiento ya no existen las ovogonias y la recién nacida ya posee en sus folículos ováricos un suministro de ovocitos primarios. Estos ovocitos quedan suspendidos durante toda la infancia y luego, al iniciar la pubertad, la glándula pituitaria libera la hormona folículo-estimulante para que estimule al folículo primario, que comienza, crezca y madure cada mes. Esto es lo que se llama menstruación. La primera división meiótica produce dos células muy diferentes en tamaño. La célula más grande es un ovocito secundario y la otra célula es minúscula, que es un cuerpo polar que se puede degenerar. Si un espermatozoide penetra el ovocito secundario en una de las trompas de falopio, el ovocito pasa por la segunda división meiótica, que produce otro cuerpo polar, y el óvulo entonces, con sus 23 cromosomas, se combinan con los del espermatozoide para formar el óvulo fertilizado. Al no existir un espermatozoide que penetre el ovocito secundario, este se deteriora sin completar la meiosis. Miren, finalmente la meiosis en las mujeres solo produce una célula funcional y 3 cuerpos polares. Estos 3 cuerpos polares lo que hacen es que le dan como vida, ¿verdad? Las células sirven como de alimento para la célula funcional, que es la que va a albergar, va a formar al nuevo ser, ¿verdad? Con la fusión del espermatozoide. La espermatogénesis es la gametogénesis masculina. Bueno, cuando existe ya una diferenciación sexual, en donde el cromosoma Y es el que alberga la información genética necesaria para la masculinidad.
Hacia como la quinta semana de gestación, los primordios gonadales, el tejido que dará a las gónadas, aparecen dos crestas asociadas con cada riñón embrionario. Estas células germinales primordiales migran a dichas crestas, en donde se forma un córtex externo, mientras que la médula interna se puede desarrollar en testículo. Si las células de las crestas genitales tienen una constitución XY, hacia la séptima semana se inicia el desarrollo de la región medular en testículo. Entonces la espermatogénesis es el proceso de producción de espermatozoides durante 74, que dura aproximadamente 74 días, que inicia durante la pubertad y se repite continuamente durante toda la vida. El proceso inicia con unas células llamadas espermatogonias, que pasan por una serie de divisiones desde el nacimiento hasta la pubertad. Al iniciar la pubertad, las espermatogonias están listas para volverse espermatocitos primarios, que son destinados a sufrir meiosis para convertirse en espermatocitos secundarios. Luego las espermátidas secundarias se desarrollan en espermátidas con 23 cromosomas, o sea, la mitad de la información genética. Espermatozoides no funcionales. Finalmente se desarrollan espermatozoides cuando se deshacen del exceso de citoplasma y les aparece la cola mediante un proceso llamado espermiogénesis. Tenemos los testículos, que son los órganos reproductores masculinos. Los testículos son las gónadas masculinas productoras de los espermatozoides y de las hormonas sexuales testosterona. Es aquí en los testículos donde crecen, se desarrollan y maduran los espermatozoides. Tenemos aquí el cordón espermático. Este cordón espermático permanece sellado hasta la pubertad. Tenemos aquí el canal deferente, donde los espermatozoides ya maduros emigran durante la eyaculación hacia ser depositados a las trompas de falopio, donde se encuentra el óvulo. Tenemos aquí el epidimo, que es donde están ya los espermatozoides maduros. Tenemos esta zona donde se encuentran varios túbulos seminíferos, donde hay un proceso de crecimiento, maduración de los espermatozoides. La espermatogénesis. El proceso comienza con un mayor crecimiento de una célula germinal diploide no diferenciada denominada espermatogonio, es la célula madre. Esta célula aumenta de tamaño hasta convertirse en un espermatocito primario que sufre la primera división meiótica. Los productos de esta división se denominan espermatocitos secundarios, que tienen un número haploide de diadas. Luego los espermatocitos secundarios sufren la segunda división meiótica y cada una de estas células produce dos espermátidas haploides. Las espermátidas, mediante una serie de cambios en el desarrollo denominado espermiogénesis, se convierten en esperma, o espermatozoides móviles y altamente especializados. Todos los espermatozoides que se producen durante la espermatogénesis reciben igual cantidad de material genético y citoplasma. La estructura de un espermatozoide: su cabeza, el acrosoma, que el acrosoma es el que contiene las enzimas que le ayudan a poder romper la barrera del óvulo. Tenemos el núcleo, que es con su información genética de sus progenitores, con el ADN. Tenemos el cuello, las mitocondrias, que la mitocondria también tiene información genética. Y tenemos lo que es la cola, que le ayuda como flagelo para poder desplazarse hacia lo que es las trompas de falopio, o atravesar lo que es el cérvix. La formación de óvulo se da en lo que es los ovarios, que es el órgano reproductor femenino, que se encuentra en la región ambular de las trompas de falopio, la mitad y el tercio externo de las trompas, y dura por lo menos 24 horas. Tiene lo que son como unos cilios como pelitos para poder desplazarse,
Desde el comienzo del periodo de la menstruación, desde el primer día, puede contar hasta los 11 o 14 días, puede estar madurando el óvulo para ser fecundado por el espermatozoide y terminar lo que es la segunda división meiótica al momento de ser fecundado. Ovogénesis. Al empezar la pubertad, que es cuando se logra la madurez sexual, se reanuda lo que es la ovogénesis. Entonces una pequeña cantidad de ovocitos primarios derivados de la célula madre diploide ovogonio se divide y da origen a dos células, un ovocito secundario viable y un primer cuerpo polar pequeño que se puede degenerar. A continuación, el ovocito secundario, al empezar la pubertad, progresa a la segunda división meiótica, pero se detiene en la metafase 2. El folículo maduro se rompe por efecto de la hormona luteinizante y el ovocito es expulsado del ovario, proceso llamado ovulación. Si es fecundado, el ingreso del espermatozoide estimula la continuación y terminación de la segunda división meiótica. Si no finaliza la segunda división meiótica, se desintegra y vuelve lo que es otra vez un ciclo menstrual. La estructura del óvulo, tenemos aquí lo que es la corona radiada, que es un conjunto de células, que es la primera barrera que se va a encontrar el espermatozoide, ¿verdad? Al momento de querer fecundar el núcleo de su célula. Luego está la zona pelúcida, que es otra capa protectora, ¿verdad? O es otra barrera, ¿verdad? Que el espermatozoide tiene que atravesar. Y tenemos el núcleo, que es donde se encuentra el ADN, la información genética con sus 23 cromosomas, ¿verdad? O la mitad de la información genética de los progenitores. Y luego está el citoplasma, que es es una envoltura gelatinosa, ¿verdad? Que protege al núcleo. Bueno, tenemos en el momento que el espermatozoide viaja, ¿verdad? Hacia ese óvulo y atraviesa esa corona radiada, luego viene y llega a la zona pelúcida y se adhiere a esa zona pelúcida, entonces se produce lo que es una reacción acrosómica o una reacción bioquímica en donde se produce lo que es una capa impermeable que no deja que otro espermatozoide pueda penetrar a lo que es el núcleo de ese óvulo, ¿verdad? Entonces al llegar al núcleo se fusiona su cabeza y se produce lo que es como una fase como de reconocimiento, ¿verdad? En donde la cabeza del espermatozoide es como el candado, ¿verdad? Al menos que entren dos espermatozoides al mismo tiempo, es que pueden fecundar ese óvulo, pero si no, solo va a ser uno el que va a fecundar ese óvulo. Entonces ahí, al momento de fusionarse, las dos células, los dos gametos, se produce la segunda división meiótica, donde se producen otras dos células polares no viables, ¿verdad? En el momento de fusionarse ya son 46 cromosomas con 44 células asomáticas y las dos células sexuales XY. Estas dos células se van dividiendo en 2, en 4, en 6, en 8, 16, se produce lo que es una mórula y luego se va por sus trompas de falopio, se van dividiendo, se dividen en blastocisto hasta que llegan a lo que es a implantarse al útero, donde ya se va formando lo que es el embrión, o sea, el nuevo ser. Hormonas sexuales, tenemos lo que es la progesterona y la testosterona. Progesterona, hormona producida por los ovarios, y la testosterona, hormona producida por los testículos.
La progesterona comienza a producir después de la pubertad de la mujer una vez ha tenido su primera menstruación. Y la testosterona permite desarrollar caracteres sexuales tales como el incremento de la masa muscular, ósea y el crecimiento del pelo corporal. La progesterona también es producida por las glándulas adrenales y por el hígado. La testosterona, transformación de la voz. La progesterona se encarga de desarrollar los caracteres sexuales femeninos y promover la gestación. La testosterona colabora con el crecimiento de la glándula prostática. Y la progesterona ayuda a preparar las glándulas mamarias, aumentando el tamaño de los senos para la segregación de leche. La testosterona desencadena el inicio de la formación y maduración de espermatozoides por parte de los testículos y la calidad adecuada para la fecundación. Resumen. En la especie humana, la gametogénesis es el proceso de formación de gametos femeninos y masculinos. La ovogénesis se realiza en el ovario, empieza en el tercer mes del desarrollo fetal, termina con la menopausia. Por cada ovogonia se produce solo un gameto funcional. La espermatogénesis se lleva a cabo en el testículo, empieza en la pubertad y persiste durante toda la vida del individuo. Tenemos la tarea, que es la guía de trabajo número 4, página 17. Dibujar la ovogénesis y la espermatogénesis, que incluya definición, fases, imagen de cada división. Bueno, te queremos estudiando en casa. Les animo a que sigan adelante. Ya este es el último tema estudiado del primer parcial de Biología 2. Y luego ustedes irán a lo que es el segundo parcial de Biología 2. Jóvenes, sigan adelante, hagan sus tareas. Me gusta una frase de la Madre Teresa que dice: voy a pasar por esta vida una sola vez. Cualquier cosa buena que yo pueda hacer o alguna amabilidad que pueda hacer a algún humano, debo hacerla ahora, porque no pasaré de nuevo por aquí. Muchas gracias, hasta la próxima.